Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy sábado 9 de octubre del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Empezamos. Lectura del libro del profeta Joel. Capítulo 4, versículos del 12 al 21. Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar. Ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su esplendor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén. Levanta su voz, tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor protege a su pueblo. Auxilia a los hijos de Israel, entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios que habito en Sión. Mi nombre es santo, Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino, y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua, y brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto, y Edom una árida llanura, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre, y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre, y no quedarán impunes los que la derramaron, y yo, el Señor, habitaré en Sión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 96, dice lo siguiente: Alegraros justos con el Señor, alegraros justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas invulnerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostiene su trono. Alegraros justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraros justos con el Señor. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrar su santo nombre. Alegraros justos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar sobre estas escrituras del día de hoy. Vamos a leer la carta que nos mandan nuestros hermanos del grupo de oración Cristo Jesús. Y después vamos a reflexionar, buscar una reflexión profunda
hacia lo que nos quiere decir el Señor con las palabras del día de hoy. Dicen nuestros hermanos, queridos hermanos, dichosos, todos dichosos, el vientre y los pechos que te criaron, los que escuchan a los que cumplen la palabra de Dios. ¿Por qué insistir tanto en el pero? Jesús no desautoriza a la mujer, no rechaza el elogio, simplemente lo complementa, lo perfecciona. Una mujer del pueblo queda seducida por Jesús, por sus palabras, por la integridad de su vida, tan sencilla como valiente. Alza la voz entre la multitud y confiesa su fe. La alabanza es para Jesús, que cae en su madre. Ojalá toda glorificación de María pase siempre por Jesús. Ojalá así sea. Es algo cautivador contemplar la escena. Una mujer humilde se convierte en portavoz de todos. Una mujer ensalza a otra mujer por sus encantos maternales que criaron al Maestro, que les fascina, que les muestra la verdad, que les muestra el camino. Como buen pedagogo, Jesús pasa del parentesco de la sangre al parentesco del reino. Con Jesús las cosas han cambiado. Para una mujer judía la maternidad lo era todo, pero ahora todo es diferente. Los valores del reino son los primeros. Escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Pues si oramos y escuchamos la palabra de Dios y no hacemos lo que escuchamos, salimos de misa y nos apartamos. Dentro de misa, ay Señor, ay Señor, ay Señor, pero lo escuchamos, no lo ponemos en práctica. ¿Para qué me vale escuchar si no lo pongo en práctica? Eso es lo que nos pide el Señor, que pongamos en práctica lo que escuchamos. Sigue diciendo, nuestros hermanos, dice, los valores del reino son los primeros, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. En la Virgen María confluían las dos cosas. El vientre y el corazón. La generación del Hijo y la fe. El sí de la esclava del Señor y el Verbo que se hace carne en su seno. María es la primera discípula de Jesús, la primera discípula del Señor, la primera creyente, la primera que escucha y cumple lo que su Hijo anuncia. Como madre tenía siempre delante la palabra. María avanzó en la peregrinación de la fe, dice el concilio. Ninguno como María fue sometido a la prueba de la fe. Un hijo perseguido, maltratado, muerto. Y en los momentos difíciles de Jesús, ella siempre estuvo presente. Hay muchos hijos de María y de la Iglesia que son ilustres oyentes. A lo mejor muchos me están escuchando. Cardenales, obispos. Y por qué no, incluso el Papa. Y cumplidores de la palabra de Jesús y de los preceptos del Señor. Hay mucha tierra buena y esponjosa donde cae y da fruto la buena noticia del Evangelio. Muchos que se preguntan, ¿qué nos dice hoy el Espíritu? Me pregunto a esas personas, ¿qué les dice el Espíritu Santo hoy, en este día, a todos ustedes? A todos que me escuchan. Sobre esta gente recae la alabanza de Jesús. Sois dichosos y todos lo resaltamos y nos llenamos de alegría, esperanza
y alegría. Incluso son muchos los que avanzan en su fe, envueltos en oscuridad, tropiezos llenos de dudas y pesares, pero como la Virgen son fuertes y pacientes, solo sostenidos por la confianza de Dios. Una conclusión elemental sería: si Jesús relativiza el título de madre, cuando más hemos de relativizar otros títulos y credenciales con los que nos arropamos los hombres. El gran título del reino, la gran credencial en la Iglesia, es ser hijo de Dios. El trabajador de la viña del Señor es el ser creyente convencido. Eso sí que son dichosos, porque son creyentes convencidos de que el Señor es su pastor y Él me guía por los caminos de nuestra vida. Gracias, hermanos, por vuestra reflexión. Pero ha quedado un poquito atrás la primera lectura, que vamos a recalcar un poco. En la lectura del libro del profeta Joel, lo mismo que hemos dicho ayer. Sigue avanzando el profeta Joel. Lean el libro del profeta Joel. Que se levanten las naciones, acuden al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar las naciones, el último día. Juzgar las naciones. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, porque está lleno el lagar. Hay que separar el trigo de la cizaña, los buenos de los malos, la uva madura de la uva verde, de la uva madura y de la uva pocha. Siempre hay que separar. Dice el Señor: el sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su esplendor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén levanta su voz. Ahí nos está diciendo el Señor lo del periodo de oscuridad. Nos está hablando ya del periodo de oscuridad. Multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El Señor y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su esplendor. Estamos hablando del periodo de oscuridad, de los 3 días de oscuridad. Pero, ¿qué dice el Señor? El Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán todos, con la venida del aviso, la venida del milagro, la presencia de la cruz en el cielo, que yo soy el Señor. Yo soy el Señor, exactamente, su Dios, y que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros, los pecadores. Todos seremos hijos de Dios, porque todos vendremos a la tierra santa, a acercarnos a Dios, a arrodillarnos y a alabar al Señor nuestro Dios. Dice: en aquel día los montes destilarán vino y las colinas manarán leche, los ríos de Judá irán llenos de agua y brotarán manantial del templo del Señor que regará el valle de las acacias. Estamos hablando un gran paraíso en la tierra. Un gran paraíso que estará en la tierra, no estará en el cielo ni en el infierno, estará en la tierra. Con la venida del Señor. Dice aquí: Egipto volverá a ser un desierto, Edom una árida llanura, porque oprimieron al pueblo de Judá. Derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá está habitada y será habitada para siempre y eternamente.
y yo, el Señor, habitaré en Sion. Nos lo dice clarísimamente todo en la lectura del profeta Joel. Prácticamente es un pequeño libro del Apocalipsis, la lectura del libro del profeta Joel. ¿Qué es lo que va a venir? Él está indicando cómo va a ser todo. Solamente nos pide, como nos dice la Virgen, rezar, convertirse, rezar, amarse a los unos a los otros, servir, llenar nuestros corazones de amor para servir al necesitado. Ahí es donde tenemos que ser, unidos como hijos de Dios que somos. En el Salmo no lo vuelve a hacer hincapié en eso, alegrar a los justos con el Señor, alegrar a los justos con el Señor. Las personas que seguimos al Señor, rezamos por los que no los siguen, y que mis acciones sean recompensa para los que no los siguen, sea dada como sacrificio, mis acciones sean dadas como sacrificio por los que no siguen al Señor, para que ellos tengan una alma, 2 almas, 3 almas de salvación, de haber ayudado a varias almas a encontrar el camino del Señor, y así poder acercarnos todos unidos, un gran pueblo, que es el pueblo de Dios. Ya nos lo dicen nuestros hermanos, también lo vuelvo a recalcar aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Pocas palabras tiene este Evangelio, pero es muy, muy grande lo que quiere significar, ¿no? Cuando la mujer en medio de toda la multitud dice: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Es una alabanza a la Madre de Dios. A la Madre de Dios. Él no negó esa alabanza, el Señor, como dicen nuestros hermanos, y todo cierto. Pero Él la complementó, la hizo más grande. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esas dos frases tienen que ser unidas, siempre unidas. Y eso le hablo a nuestros hermanos separados, que no creen en nuestra Madre Santísima. Esas palabras tienen que ser unidas por siempre y eternamente. Dichosa la mujer que te llevó en tu seno, que es un sagrario vivo. Nuestra Madre Santísima es el primer sagrario del mundo, que llevaba en su interior el cuerpo de Cristo, y cuyos pechos se amamantaron. Les quiero recordar, cuando rezamos el Santo Rosario, rezamos lo que se le llama en Santa Gertrudis, cuando es la aparición de nuestra Madre Santísima, el Ave María de Oro. Se le da, y el Ave María de Oro explica mucho en esto, él lo resalta. Dice nuestra Madre Santísima, le dijo a Santa Gertrudis, le dijo muy claramente: el que lo rece, el que se afiace a esa oración, yo estaré presente en el día de su muerte, y no tendrá penas ni dolor, y lo llevaré en gloria, y se sentirá como si estuviera en el cielo. El Ave María de Oro. Búsquenlo en Facebook, en internet, que pueden encontrarlo tranquilamente. Y se dice así: Ave María, blanco lirio de la gloriosa
siempre serena Trinidad. Salve brillante rosa del jardín de los deleites celestiales. Tú que... Salve brillante rosa del jardín de los deleites celestiales. Tú que... ahora ya se me ha olvidado. Mira que lo rezo tantas veces. Ave María, blanco lirio de la gloriosa y siempre serena Trinidad. Salve brillante rosa del jardín de los deleites celestiales. Oh tú, de quien Dios quiso nacer de este mundo, y de cuya leche el Rey del cielo quiso ser nutrido, alimenta a nuestras almas con las efusiones de la gracia divina. Amén. Te lo explica perfectamente. Y en esa simple oración te lo enseña perfectamente nuestra Madre Santísima. La leche que dio de comer, dio para poder beber y nutrirse a nuestro Señor Jesucristo, partía de nuestra Madre Santísima. Y eso le pedimos que nos dé la leche del cielo. Es lo que dice en el primer libro, en la primera lectura: los ríos cargados de leche en el manantial, en el día del juicio final, la mies toda llena, lleven las hoces todo preparado, hay que pisarle las uvas, hay que apartar lo malo de lo bueno, hay que apartar la cizaña del trigo. Ahí es donde nos debemos acercar mucho. Ahí nos debemos seguir avanzando, hermanos. Ahí debemos encontrar el camino de la palabra de Dios. Así es conveniente, hermanos, que sigamos completamente unidos dentro de la fe y el amor de Cristo. No hay otra opción si queremos tener la vida eterna. Porque somos nosotros los que nos apartamos del camino. En la nueva alianza el Señor nunca se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Así que, hermanos, mantengámonos con la fe viva. Siempre reguemos esa fe. Mantengamos esa fe ardiente que es el Espíritu Santo en nuestros corazones, para poder llegar a lo que verdaderamente donde tenemos que llegar, a la casa del Padre. Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.